Bueno, ¿cómo les va, chicos? Hoy vamos a empezar con la segunda serie de teóricos para esta segunda parte de la cursada y vamos a continuar con el último tema que nos queda de tejido conectivo, de un tejido especializado que es el tejido linfático. La parte de tejido sanguíneo se la pasé en un PowerPoint que no llevó audio, pero bueno, no hubo tiempo de hacerlo, así que cualquier cosa, cualquier problema que ustedes tengan al respecto, me lo dicen, y bueno, si hay que aclarar algo del PowerPoint de sangre, en las clases que siguen a esta, se los aclararé, no hay ningún problema. Lo único que necesito es que me lo digan vía plataforma. Bueno, entonces empezamos ahora sí con el sistema de defensa o el tejido linfático. Bien. Bueno, cuando nosotros empezamos el tejido conectivo, hablamos de clasificaciones, ¿se acuerdan? Y también dijimos que el tejido conectivo era uno de los tejidos más difíciles de clasificar por la gran cantidad de subtipos y especializaciones que tenía. Hoy vamos a entrar dentro de esas funciones nuevamente para recordar y saber dónde estamos parados en este tejido que vamos a empezar a explicar en el día de hoy. Nosotros habíamos dicho que el tejido conectivo tenía 4 funciones básicas. Esas funciones básicas eran la función de sostén, la función de nutrición, de relleno y la última de ellas, la función de defensa. Y es acá donde nos vamos a parar ahora para hablar del tejido linfático o del sistema de defensa del organismo. Entonces recuerden, las 4 funciones, ya vimos todos los tejidos que formaban parte de estas funciones. Y hoy nos queda desarrollar la función de defensa a cargo del tejido linfático. Entonces, ¿qué es el tejido linfático? Un tejido conectivo, especializado en la defensa. ¿Sí? Bien. Cuando decimos que el tejido linfático está especializado en la defensa, pensamos en el sistema inmune o el sistema inmunitario. El sistema inmune está formado por gran cantidad de células y órganos que forman parte de él, dentro de las cuales se encuentran los órganos del tejido linfático y el tejido linfático propiamente dicho. ¿Qué es lo que hace el sistema inmunitario? El sistema inmunitario tiene la capacidad de reconocer moléculas que al entrar a nuestro organismo generan respuestas. Estas moléculas que reconocen nuestro sistema inmunitario, las reconoce diferentes tipos de células y generan diferentes tipos de respuestas. Esto lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque que quede claro que el sistema inmune forma parte de nuestras células y de nuestros órganos, y lo que viene a tener contacto con este sistema inmune se denomina antígeno. Entonces, el sistema inmune, ¿qué hace? Reconoce este tipo de antígenos y lo reconoce a cada uno de ellos porque los antígenos tienen en su estructura una superficie que se denomina epítopos o determinantes antigénicos. Gracias a esa porción que se denomina epítopo, que tienen los antígenos que vienen a tener contacto con nuestro organismo, se puede generar una respuesta inmune, porque si no los reconocieran, no se generaría. Bien, los antígenos pueden ser de diferente naturaleza. Pueden ser de proteínas, estar formados por proteínas, pueden estar formados por glicoproteínas, pueden estar formados por glicolípidos, esos en su mayoría. Y también algunos de otros antígenos, por ejemplo, pueden estar formados por hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos, pero en general estos últimos son poco antigénicos. ¿Qué quiere decir que son poco antigénicos? Que generan poca respuesta inmunitaria, ¿sí? Todos los antígenos provienen del exterior en forma de microorganismos, como pueden ser las bacterias, los virus, los parásitos, hongos. Y también pueden estar formados por estructuras químicas que vienen dentro de los alimentos o en los medicamentos.
y también tenemos los tejidos trasplantados. Frente a estos diferentes tipos, ya sea un microorganismo, ya sea un compuesto químico que viene en un alimento o en un medicamento, o un tejido trasplantado, nuestro organismo responde. ¿Por qué? Porque son elementos extraños a nuestro organismo y debe reconocerlos para generar luego una respuesta inmunológica. ¿Sí? Bien, en cuanto a los tejidos trasplantados, en realidad lo que hay que buscar es que no reaccione el organismo. Por eso, ¿qué se busca cuando se hace un trasplante? Que sea lo más compatible posible. Y eso se logra gracias a un sistema que se llama sistema de histocompatibilidad. Gracias a ese sistema nosotros podemos saber si somos compatibles con, por ejemplo, un hígado que se nos va a trasplantar, un riñón, etcétera, etcétera. Esto obviamente hoy en día está muy en auge debido a las enfermedades autoinmunitarias que hacen que luego ese órgano tenga que ser trasplantado para no generar rechazo. ¿Entendido? Bien. En general, el sistema inmunitario tiene una respuesta que va a ser de dos tipos. Puede tener una respuesta mediada por células o una respuesta mediada por anticuerpos. Y acá tenemos que hay una inmunidad celular y una inmunidad humoral. La inmunidad mediada por células es cuando entra al organismo algún virus, alguna célula, se genera algún tipo de célula maligna, por ejemplo en los tumores, ¿no es cierto? O cuando el trasplante que nos hacen no es compatible. Entonces se genera ahí una respuesta inmunitaria que se llama celular. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ir células de nuestro organismo que tienen que ver con el sistema inmune a defendernos del virus, del tumor o del trasplante que no es compatible. Bien, ese sería un tipo de inmunidad. Y la otra sería la inmunidad humoral o mediada por anticuerpos. En este caso, cuando entra al organismo una bacteria, un parásito u otros agentes, se genera una respuesta producida por células del sistema inmune que se llaman anticuerpos o inmunoglobulinas. Esos anticuerpos atacan al antígeno y de esa manera se destruiría. De acuerdo a esto que les digo, la inmunidad se divide en dos: inmunidad natural e inmunidad adquirida. La natural es la inmunidad que recibimos a través de nuestras madres mientras nos están gestando en el útero materno y es una inmunidad transplacentaria. Y la otra es la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida, que es la mediada por vacunas generalmente, es la inmunidad artificial. Y si no, puede ser la inmunidad natural, que es cuando padecemos una enfermedad, luego quedamos con inmunoglobulinas que nos van a defender de otro próximo ataque por el mismo antígeno. ¿Se entiende? O sea, nosotros tenemos la enfermedad y luego generamos nuestros propios anticuerpos. Y si no, es la vacuna la que inocula el microorganismo o el virus, la bacteria, para generar de esta manera una respuesta adecuada al microorganismo que nos fue inoculado. ¿Entendido? Vuelvo a repetir. Inmunidad natural y adquirida, adquirida natural por una enfermedad que padecimos o por artificial por vacunas que nos han sido inoculadas a lo largo de nuestra vida. Bien, recuerden siempre que hay vacunas que entran dentro de un plan de vacunación que todos debemos tener y hay otras que se dan, por ejemplo, cuando vamos a algún país que tiene toda una, digamos, ¿cómo les puedo decir? Una sociedad, un desarrollo de organismos diferentes al nuestro. Es muy típico, por ejemplo, cuando ustedes se quieren ir a Oriente, en el Oriente hay enfermedades que acá, gracias a Dios, las hemos combatido o no tenemos, entonces para ir a esos lugares nos dan la vacuna, por ejemplo, de la fiebre amarilla. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Por qué les muestro esta imagen? Nosotros estamos hablando del sistema inmune, pero acá yo les muestro un dibujo donde se ven, o sea, una estructura donde se ha sacado toda la parte anterior del tórax y del abdomen y se ven los grandes vasos.
Cuando uno ve toda esta estructura, ve arterias y venas, pero también acompañando las arterias y las venas, que es por donde circula la sangre, el otro tejido conectivo que vimos en la clase del PowerPoint, se encuentra una estructura que, si ustedes la miran, es como una cadena pintada en color verde con unos nodulitos. Esta cadena que acompaña a los vasos sanguíneos son los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son los que van a llevar la linfa. La linfa es un componente del sistema inmune porque corresponde ¿a quién? Al tejido linfático. Y dentro de esa linfa circulan células del sistema inmune, como por ejemplo son los linfocitos. Este cuadro, o esta fotografía, perdón, yo las muestro siempre para que ustedes vean cómo está integrado el sistema linfático también al sistema circulatorio, y que cuando hablamos de sistema circulatorio arteriovenoso tenemos que incluir al sistema linfático. A medida que avancemos van a poder entender esto que yo les estoy diciendo ahora, que recién estamos empezando a hablar de tejido linfático asociándolo al sistema inmune, y ahora veo en esta fotografía la relación directa que tiene el sistema circulatorio también con el sistema linfático. Este sistema linfático se integra, ¿no es cierto?, al sistema circulatorio arteriovenoso. ¿Y dónde se integra? Se integra en los confluentes venosos yúgulo subclavio derecho y yúgulo subclavio izquierdo. Esto se ve muy bien en esta figura, donde yo tengo un cuerpo humano que lo tengo dividido en 3/4 partes, pintado de un color verde claro, y una cuarta parte pintado de color verde oscuro. Esto quiere decir que todo el sistema linfático de drenaje, que corresponde a las 3/4 partes del cuerpo humano, confluyen en el confluente subclavio izquierdo. Ese confluente yúgulo subclavio izquierdo es drenado por el conducto torácico, y en el caso del cuarto restante, esto va a ser drenado por la gran vena linfática al confluente yúgulo subclavio derecho. Es muy importante esta imagen, porque gracias a eso ustedes se van a dar cuenta cómo cuando hay que hablar del drenaje linfático de alguna lesión o el drenaje linfático que se hace como terapéutica, ustedes tienen que ver de dónde tienen que drenar y hacia dónde tienen que ir. No es lo mismo una lesión que se ubica en el brazo izquierdo que una lesión que se ubica en el brazo derecho. Si tengo una lesión en el brazo derecho, esa linfa que se acumuló ahí va a ir a drenar al confluente yúgulo subclavio derecho, mientras que si es una lesión del brazo izquierdo, drenará al confluente yúgulo subclavio izquierdo. Y eso también se ve en esta otra imagen que tenemos a la izquierda. Acá lo que se ve es la parte arterial y la parte venosa de la gran circulación relacionado con la bomba, ¿no es cierto?, que es el corazón. Y acá abajo tienen los capilares sanguíneos. ¿Dónde se origina la linfa? La linfa justamente se origina en el intersticio donde se realiza el intercambio capilar arteriovenoso. Acá abajo nosotros tenemos la parte, digamos, capilar que se mete en los tejidos y en los órganos para llevar oxígeno y recoger los desechos. En esa zona donde se hace el intercambio entre la sangre arterial y la sangre venosa, dejando el oxígeno y recogiendo el desecho, suele quedar líquido en el intersticio celular de esos tejidos. Ese líquido a veces, si se va acumulando, puede generar lo que nosotros conocemos con el nombre de edema. Entonces, para que no se produzca edema y para que ese líquido siga al torrente circulatorio y no ocasione ningún tipo de alteración fisiológica, lo que hace es recorrer y buscar el origen de estos ganglios, el origen de estos conductos linfáticos que empiezan como cisternas, como si fueran bocas que se abren entre las células, y de esa manera se van uniendo unas a otras para formar los primeros vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos van a ir subiendo por los ganglios linfáticos hasta tomar los grandes conductos, que serían estos, que uno es, ¿se acuerdan? La gran vena linfática
a la derecha y el conducto torácico a la izquierda. Si yo vuelvo a la primera imagen, es lo que decíamos, acá tenemos dos conductos, uno que va a desembocar en el confluente yugulo-subclavio izquierdo, ¿no es cierto? Y acá viene toda la linfa, ¿de dónde? De las 3/4 partes del cuerpo humano, esta parte. Y si voy a la imagen, de nuevo, y busco el confluente yugulo-subclavio derecho, acá desemboca la gran vena linfática y viene recogiendo toda la linfa de los capilares que se originan nada más que en este cuarto del cuerpo humano. ¿Entendido? Entonces, los grandes colectores de la linfa, que es el componente líquido del tejido linfático, del sistema linfático, perdón, va a terminar en el conducto linfático derecho, que sería la gran vena linfática, y el izquierdo, que es el conducto torácico, para unirse ¿a dónde? A la circulación general, y de esta manera que no quede líquido, ¿dónde? En la zona del intersticio de los capilares sanguíneos. Muy bien. Seguimos. Entonces, ¿cómo está formada la linfa? La linfa es similar al plasma sanguíneo, va a tener una parte totalmente líquida, alrededor de un 97%, y también va a tener glóbulos blancos circulando, entre ellos linfocitos en aproximadamente un 3%. ¿Es importante? Esto sí es importante, porque la linfa, como les dije, ayuda a drenar los líquidos, y si estos líquidos quedan estancados, lo más leve que se puede producir es un edema. Cuando hablamos de linfedema, estamos diciendo que el edema está formado por acúmulos de linfa, ¿sí? Bien, si pensamos en la linfa, en sus estados en los cuales se encuentra, tenemos que pensar que hay una linfa intersticial que está dentro de las células, formando parte del tejido, y hay una linfa vascular, que es la que va circulando por los vasos linfáticos para llegar ¿a dónde? A los conductos, para poder unirse al sistema circulatorio general. Volviendo a la estructura en general del tejido linfático, ya hablamos de la linfa, que sería el componente líquido que lleva elementos del tejido linfático. Pero también tenemos órganos que forman parte de esa estructura, que es el sistema linfático formado por tejido linfático. Entonces, ¿cuáles son esos órganos linfáticos? Los órganos linfáticos, hasta ahora lo único que les nombré es el ganglio linfático, que es la cadena que va relacionando, digamos, el circuito del vaso linfático. O sea, los vasos linfáticos van uniendo diferentes grados de puntos de unión que están formados por los ganglios linfáticos. Aparte de los ganglios linfáticos tenemos el timo y tenemos el vaso. Estas son estructuras organoides que forman parte del tejido linfático y del sistema linfático. Pero hay estructuras que no tienen una forma organoide y que acompañan generalmente las mucosas de diferentes sistemas y aparatos, por ejemplo, del sistema digestivo, del sistema respiratorio y del sistema urinario y reproductor. Este tejido linfático asociado a estas mucosas, el más conocido se llama MALT, que se encuentra en el aparato digestivo, y el BALT, que se encuentra en el sistema respiratorio. Estos dos son ejemplos típicos, pero también recuerden que el sistema urinario y reproductor tiene tejido linfoide asociado a mucosas. El tejido linfático aparte puede clasificarse en tejido linfático laxo o denso. Si vamos al tejido linfático laxo y pensamos en lo que dije anteriormente, el tejido laxo va a estar ubicado generalmente en la mucosa de órganos huecos que corresponden a diferentes sistemas aparatos. Por ejemplo, el MALT, por ejemplo, el BALT. Los dos son ejemplos típicos de tejido linfático laxo. ¿Y qué células vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar células que forman parte del sistema de defensa y del tejido linfoide, que son los linfocitos, los linfoblastos, que son los precursores de los linfocitos, los plasmocitos, que son las células plasmáticas y que son los que forman los anticuerpos inducidos por los linfocitos, y los macrófagos, que son básicos en la respuesta inmunológica porque son presentadores de antígenos. Este tejido linfático laxo, entonces, que lo vamos a ubicar dentro
de sistemas o aparatos, como por ejemplo el aparato digestivo, ejemplo el MALT, tiene la propiedad de aumentar de tamaño porque aumenta la reproducción celular, por ejemplo, cuando hay una respuesta inmune, o involucionar. Esto lo vamos a ver en una histología, por ejemplo, cuando vemos una reacción del tejido linfático laxo aumentada, quiere decir que esa parte del tejido está en actividad porque se está defendiendo de algún antígeno, por ejemplo. Entonces lo vamos a ver mucho más prominente a la estructura que corresponde al MALT, por ejemplo, en aparato digestivo, si está respondiendo a un antígeno o si no está respondiendo a un antígeno y está en reposo. ¿Entendido? El tejido linfático denso ya no es lo mismo que el laxo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque ya tiene una estructura. Esa estructura organoide va a permitir que nosotros podamos ver una estructura de tejido linfático densa, ¿no es cierto? Y en esa estructura vamos a ver diferentes características propias del tejido linfático. Estos órganos o estas formaciones organoides corresponden a los ganglios linfáticos, al vaso, al timo, a las placas de Peyer que se encuentran en el intestino y a las amígdalas que se encuentran en la garganta. Bien. A su vez, el tejido linfático denso puede ser primario o secundario. ¿Qué quiere decir primario o secundario? Que el tejido linfático va a tener una estructura nodular. Esa estructura nodular va a clasificarse a su vez en nódulo linfático primario o nódulo linfático secundario. Estos nódulos están ubicados dentro de los órganos linfáticos, o sea, dentro del ganglio, dentro del vaso y dentro del timo. Dentro, vuelvo a repetir, de los órganos de tejido linfático denso, que son los ganglios, el vaso y el timo, y las placas de Peyer y las amígdalas, encontramos el nódulo linfático primario y el nódulo linfático secundario. ¿Se entiende? El primario va a tener todos los linfocitos primarios, pequeños, y el linfático secundario, el nódulo linfático secundario, tiene una estructura más desarrollada porque está generando que se maduren los linfocitos. Esa estructura de nódulo linfático secundario se corresponde con esta imagen. Esta imagen representa una parte que sería la corteza o el casquete, una parte oscura y una parte clara. Estas tres partes van a estar representadas en el nódulo linfático secundario. Es característico, y esto lo vamos a ver dentro del órgano linfático, ya sea del timo, ya sea del vaso, o ya sea del ganglio linfático propiamente dicho. Muy bien. Vamos a empezar entonces a desarrollar estos temas uno por uno, sin olvidarnos de que si estamos hablando de tejido linfático, estamos hablando de un sistema de defensa, y si estamos hablando de sistema de defensa, estamos hablando ¿de quién? Del sistema inmune. Entonces, no olvidarse que el tejido linfático corresponde al sistema de defensa de nuestro organismo, y que ese sistema de defensa se denomina sistema inmune o sistema inmunitario. Volvemos a repetir, los órganos linfáticos son el timo, los ganglios linfáticos, el vaso, y acá vamos a incluir a la médula ósea. ¿Por qué? Porque la médula ósea es la que origina la colonia formadora de linfocitos, precursores que serían los linfoblastos, ¿sí? Entonces, médula ósea, timo, vaso y ganglios linfáticos, todos son órganos linfáticos. Bien, antes de empezar con el timo, vamos a hacer un pequeño corte y luego seguimos la grabación.